No necesariamente vemos en la Biblia el registro de persecución contra todos los profetas. Tenemos muchos. Pero es cierto que los profetas no tenían respeto, eran contradecidos, nunca se les prestaba atención. Y esto es cierto de la mayoría de la población y del pueblo de Israel. ¿Cuál de los profetas no fue perseguido por vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, el inocente, el Jesucristo. Ustedes sabían que el último de los profetas, quien fue muerto, ejecutado, y tanto Cristo como Esteban, aquí inspirado por el Espíritu Santo, y luego el apóstol Pablo dan testimonio de que hubo otros que fueron ejecutados. Eso no lo vemos en el Antiguo Testamento, no está registrado, pero obviamente la tradición que permaneció hasta el tiempo del Nuevo Testamento entre los judíos enseñó eso. Y los escritores de la Escritura, inspirados por Dios, registran esto como cosa cierta, que los profetas fueron muertos y ejecutados. Y los judíos pensaron esto, ciertamente. Jesucristo, el Señor, les dijo esto a ellos. Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Y tengo que ir al versículo 54, porque tenemos poco tiempo. Este no es el final del sermón de Esteban, pero algo pasa. Y aquí se nos da una pequeña imagen de lo que está pasando, de la reacción de los miembros del Sanedrín. Lean: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones. Esto es para que nosotros veamos lo que estaba pasando dentro del corazón de los miembros del Sanedrín. Esteban no ha terminado su sermón. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones. Ellos tenían convencimiento en sus corazones, sabían que estas cosas eran verdaderas, pero ellos odiaban lo que Esteban estaba diciendo. Y cualquier convicción que tuvieron fue ahogada por su orgullo, el orgullo de los miembros del Sanedrín. Y crujían los dientes contra él. Y Esteban aún estaba hablando, y ellos oían, todavía no habían interrumpido. Ellos aún no iban a explotar. Aún un poco más, versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, él recibe una visión del Señor. He ahí aquellos días en los cuales teníamos visiones, los apóstoles aún estaban allí, la Escritura aún no estaba completa. Y el Espíritu Santo llena su mente con una gran visión. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, no significa que miró a los cielos, porque ellos estaban dentro de un edificio, quizá una gran cámara, un cuarto grande, donde se reunía el consejo del Sanedrín. Pero Esteban miró a lo alto y a través del techo él podía ver la gloria de Dios. Él vio de alguna manera en su mente el poder y la maravilla y la gloria de Dios. Y Jesús parado a la diestra de Dios. Y todos los escritores de antaño, por siglos, solían decir: Jesucristo se sienta a la diestra de Dios. La razón por la cual está parado es porque va a recibir a Esteban. Y esta es, para Esteban, una predicción de que él va a ser ejecutado y que va a ser recibido en la gloria en lo alto por su Salvador. Y aunque Esteban no lo dice, lo sugiere en lo que dice, en su respuesta, que el Señor de gloria se ha levantado y está sobre sus pies para recibirle
Y esto cierra su sermón, dice versículo 56. He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está parado a la diestra de Dios. Amigos, ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. En su mensaje, Esteban les está mostrando a ellos que aún el orgulloso consejo del Sanedrín y los líderes del pueblo judío están siguiendo los mismos errores que los líderes de antaño. Los líderes de los judíos antes se rebelaron contra Dios, participaron en idolatría. Había el tabernáculo cargado por los levitas a medida que los israelitas se movían de lugar en lugar durante los 38 años. Y de igual modo, los hijos de Israel, a medida que seguían el tabernáculo, ¿qué hacían? Cargaban sus ídolos. ¿Puedo interrumpir para darte una advertencia? Necesitamos advertencias regulares en este lugar. Y espero que ustedes no piensen que yo digo esto demasiado frecuentemente, pero yo veo algo similar a eso entre creyentes bíblicos hoy día. Quizá son verdaderos creyentes, y yo me temo de muchos entre ellos, me temo por muchos de entre ellos. Ellos quizá son mejores que la mayor parte de los israelitas, pero están cometiendo el mismo error. Los israelitas dijeron, bueno, Moisés y el tabernáculo que él ha establecido por Dios y el arca, estas cosas están antes de nosotros, pero nosotros también queremos cargar nuestras hermosas imágenes y las cosas que nuestras manos han hecho, las cosas con las cuales podamos estar orgullosos. Y queremos estas cosas también al lado del Dios vivo. Y vean, aún los creyentes bíblicos cometen este error. Voy a adorar a Cristo mi Salvador, al Dios verdadero. Y quizás son gente buena de alguna manera y sinceros, pero voy a llevar conmigo todas las cosas de este mundo. Voy a traer la música, las letras, los instrumentos y las cosas que ellos disfrutan del mundo, de los conciertos de rock, y lo voy a poner sobre la plataforma, el estrado, y voy a imitar lo que hace el mundo. Voy a tener el tabernáculo, el arca del pacto, el profeta de Dios y todas las cosas que yo solía tener en Egipto. Quizá en iglesias evangélicas, iglesias que creen en la Biblia, hay creyentes que creen en la Biblia, que son verdaderos creyentes, y los pastores le están diciendo, ustedes pueden tener todo. Con tal de que tengas a Cristo en tu mente, puedes tenerlo todo. Dios los entregó. Cuidado. Si tenemos personas entre nosotros que están alejándose más y más y se van al caos y a la música de Baal, que es el rock, y se van alejando, y ya se pueden ver los signos, las señales de que están diluyendo la fe verdadera. Algunos no, algunos son creyentes reformados que mantienen la doctrina a pesar de toda la mundanalidad. Pero ¿por cuánto tiempo más? Podemos ver a muchos que están alejándose de la cristianidad ortodoxa, bíblica, y se van alejando. No, es fácil que nosotros digamos, esa gente era peor que nosotros. No, la conducta característica de ellos la vemos aún hoy en día entre creyentes bíblicos. Tenemos aquí la defensa de Esteban, y quiero
llegar aquí al final, este versículo último de su sermón, versículo 56. He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Saben? Él no tenía que decirles, en su caso personal, él no tenía que decirles, aquel que ustedes han ejecutado, él es el Mesías. Ellos sabían que él enseñaba esto. Los miembros del Sanedrín enseñaban, los miembros del Sanedrín sabían perfectamente cuál era la enseñanza de la iglesia. Esteban no tenía que entrar en detalles y decir todo esto. Pastor, usted dice que Esteban estaba predicando el Evangelio. Yo no lo veo aquí. Yo solamente veo que Esteban dice, yo veo al Señor en la gloria. Eso es todo lo que él dice. Pero usted, pastor, dice que Esteban está predicando el Evangelio. Ellos sabían el Evangelio. Los apóstoles habían llenado a Jerusalén con la enseñanza del Evangelio. El Consejo del Sanedrín estaba ansioso por esta enseñanza. ¿Cómo vamos a contrarrestar esta enseñanza? ¿Cómo la vamos a apagar? Miles y miles de personas, quizá 20, 30,000 personas ya se habían unido a la iglesia. Estos miembros del Consejo del Sanedrín eran muy inteligentes y ellos sabían que la enseñanza era que aquel que ellos habían ejecutado era el que había sido predicho en el Antiguo Testamento. El siervo del capítulo 53 de Isaías. Ellos sabían la enseñanza, que Él era Dios, que Él era divino, que Él sufrió en nuestro lugar y Él tomó sobre sí mismo el castigo por nuestro pecado, el castigo eterno de nuestro pecado por nosotros. Ellos sabían que ellos enseñaban arrepentimiento y conversión, un cambio completo de corazón y de mente que era puesto en práctica por el Espíritu Santo. Y cuando Esteban dice, lo veo, aquel a quien ustedes ejecutaron, aquel de quien hablaron los profetas. Yo estoy poniendo estas palabras aquí, pero él podría bien haberlas dicho. Lo veo a él, a la diestra de Dios en la gloria. Lo veo a él resucitado, vivo. A él ustedes lo ejecutaron, al Dios hombre, Dios y Cristo. A Él es a quien ustedes tienen que rendir cuenta. A Él apunta toda nuestra fe. El edificio del templo y todas las sombras y los tipos apuntan a Él. A Él ustedes necesitan. Ustedes necesitan verle a Él y arrepentirse ante Él y encontrarle. El mero hecho de que Esteban diga, lo veo a Él en la gloria reinando a la diestra de Dios. Él no tenía que decir todas las cosas que nosotros tenemos que decir a la gente hoy día. Ellos las sabían. Él solo tenía que decir y apuntar a Cristo. Por esto Luther estaba completamente en lo cierto cuando decía en este versículo que en cuanto al Sanedrín tenía que ver con el Sanedrín. En este versículo estaba todo el Evangelio. Pero la respuesta de ellos fue el odio. Entonces explota su furia. Ellos dando grandes voces, grandes gritos, se taparon los oídos y gritaban a lo máximo de su voz. ¿Y qué gritaban? No nos dice la Escritura. Yo supongo que ustedes pueden imaginar. Háganlo callar, no dejen que continúe hablando. Blasfemia, blasfemia, herejía, mátenlo. Y gritaban al máximo de sus voces. Y ellos corrieron a el cuerpo del Consejo del Sanedrín, estos hombres dignificados, convertidos en toros llenos de furia, estos hombres refinados, llenos de furia
convertidos en animales, y arremeten contra él. Y con rapidez, la policía de los levitas y los falsos testimonios, los falsos testigos, también están allí y se unen los que acusaban y traían los falsos cargos. Y toda la masa de ellos arremitieron contra Esteban. Y versículo 58, le echaron fuera de la ciudad y se unieron también por otros fuera del templo. Y echáronle fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Un joven. El lenguaje de la Escritura. Quizá puede estar hablando de alguien que tenga 30 años de edad, o quizá en sus 40 años. Yo pienso que Saulo a esta edad, en este momento tenía 30 años de edad más o menos. Hay muchos de los escritores de antaño que piensan que Saulo era un miembro del Consejo del Sanedrín. Él era el oficial que tenía que aplicar disciplina. Ese era su rol. Él no era un adolescente que estaba allí. No. Este es un oficial. Él tiene un cargo. Y ponen sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Versículo 59. Y apedreaban a Esteban. ¿Por qué lo dice de nuevo? Apedreaban a Esteban. ¿Por qué? Porque estaban echando piedras a Esteban aún a medida que caminaban al lugar de ejecución. ¿De dónde tomaban las piedras? Bueno, sabemos de la historia que el templo en aquel tiempo estaba bajo reconstrucción. Había muchas partes del templo que estaban siendo renovadas y cambiadas. Habían fragmentos de piedras, de roca, por todas partes. Y ellos apedrearon a Esteban, versículo 59, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. He aquí su profesión. Se me acabó mi tiempo, pero vean el versículo 60. Y puesto de rodillas, yo creo que colapsó. No tenía suficiente fortaleza tuvo suficiente fortaleza para arrodillarse de un modo reverente ante Dios. Y clamó a gran voz. Era una oración privada, pero él quería que fuese pública, que todo el mundo lo oyera, para que supieran que él estaba orando por ellos. Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y él ora casi la misma oración que el Salvador oró en la cruz del Calvario. La oración del Salvador fue respondida, sin duda fue respondida. Y muy pronto después, en el día de Pentecostés, 3,000 personas, entre los cuales hubo muchos que estaban gritando por su ejecución, 3,000 fueron salvos. Y luego 5,000. Y luego más y más. Y la oración del Salvador por aquellos que lo ejecutaron fue oída. Y Esteban ora la misma oración. Él ve su odio y su furia. Cuán ofendidos están ellos por el mensaje del Evangelio, de que necesitan a Cristo, necesitan al Salvador. Y sin embargo, él lo cree con todo su corazón, que tal es el poder y la misericordia de Dios, que aún algunos de entre ellos podían aún ser convertidos. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y ustedes saben que esta oración de él fue respondida. Y por eso es que el amado médico Lucas incluye por inspiración del Espíritu Santo este versículo 58, que los testigos pusieron sus ropas
a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Hay que mencionarlo. Saulo. Versículo 1 del próximo capítulo. Y Saulo consentía en su muerte. ¿Por qué? Porque la oración de Esteban, como ustedes bien saben, fue gloriosamente respondida. Por lo menos digo, en la salvación de Saulo de Tarso. Y el ministerio de Esteban, pueden decir ustedes, continuó en Saulo, Pablo el apóstol. Así que la oración, aún por aquellos que están en contra tuya, la oración del reino siempre es respondida de una manera u otra y siempre de una manera maravillosa. Y estas son algunas de las cosas que nosotros vemos de esta parte final de este glorioso capítulo 7 del libro de los Hechos.